Back to Radio. Hola, bienvenidos a Back to Radio, un programa que trae a tus oídos las historias de la gente de nuestra comunidad. Hoy comenzamos con una historia especial. Hola. Voy a contar la historia de cómo me vengué de mi suegra que me trataba como a una esclava. Mi esposo y yo nos conocimos estudiando en Estados Unidos. Como ambos éramos mayores, todo, desde el noviazgo hasta la preparación para el matrimonio, avanzó rápidamente. A los 6 meses de relación, ya habíamos fijado la fecha de la boda y compartido la noticia con nuestros conocidos cercanos. Pero mientras estábamos preparando la boda, mi padre falleció debido a un accidente de tráfico por fuga. El negocio de mi padre también comenzó a declinar rápidamente, y como resultado, comenzamos a recibir exigencias de pago de deudas. Mi madre, que había vivido toda su vida como ama de casa, no sabía qué hacer. Y yo tampoco había imaginado que perdería a mi padre tan pronto, así que perdí todos mis activos sin tener la oportunidad de hacer nada. Mientras mi vida estaba en tal incertidumbre, mi prometido consiguió un empleo como investigador en una famosa corporación. Estaba más feliz que nadie al ver a la persona que amo tener éxito y se convirtió en mi apoyo. En medio de esto, fui llamada repentinamente por mi futura suegra y terminé reuniéndome con ella. Le conté honestamente sobre la situación de mi familia a mi suegra. Mi suegra dijo que estaba bien, pero ahora que su hijo había conseguido un buen trabajo, las expectativas de los demás y los ojos críticos habían aumentado, y me pidió que fuera consciente de ello. Luego me entregó un sobre que contenía la lista de regalos de boda. Fue un momento amargo. Al volver a casa y revisar la lista de regalos de boda con mi madre, vi que incluía un coche de lujo y $300,000 para comprar un apartamento para la futura familia política. Mi hermana menor, viendo el contenido de los regalos de boda, no podía creerlo y sugirió romper el compromiso, visiblemente enfadada. Se preguntaba si es que no tenían intención de casarse. Al día siguiente, me encontré con mi prometido y le mostré la lista de regalos de boda que su madre había dado, preguntándole si él sabía algo al respecto. Mi prometido dijo que no sabía, pero murmuró para sí mismo. Así que mi madre había preparado esto. Después, intentó evadir la situación diciéndome que todo el mundo hace este tipo de preparativos y que sería bueno si lo preparara sin conflictos. Desde ese día, se volvió cada vez más difícil comunicarse con mi prometido. Siempre era yo quien iba a buscarlo a su oficina y quien lo contactaba. Cuando le preguntaba por qué era tan difícil comunicarnos, siempre se irritaba diciendo que era porque recién había sido promovido y que como no podía entenderlo. Un día, por casualidad, escuché a mi madre intentando pedir dinero prestado aquí y allá por teléfono. Ella quería conseguir de alguna manera el dinero para los regalos de boda. Pero al ver a mi madre así, no pude seguir insistiendo en continuar con la boda. Así que me reuní con mi futura suegra y le dije que este matrimonio parecía difícil. Mi suegra respondió que si ese era el caso, ¿qué se podía hacer? Agradeció que se lo hubiera dicho antes de enviar las invitaciones y se levantó de su asiento. Al ver a mi suegra sin mostrar ni un poco de tristeza, me di cuenta de que esto era lo que ella había querido desde el principio. Esa noche le dije a mi madre que no me casaría, así que no necesitaba pedir dinero prestado. Mi madre dijo que de alguna manera conseguiría el dinero y que no me preocupara, que me casara. Ya no era una cuestión de dinero, grité diciendo que si seguimos aferrándonos a esto, solo nos haríamos más miserables. Así pasé varios días en mi habitación, como loca, alternando entre estar aturdida y llorar. Cruelmente, mi prometido solo dejó un mensaje diciendo lo siento y luego no hubo más contacto de su parte. Al final, debido al estrés extremo, terminé siendo llevada al hospital. Mi hermana menor, que había observado todo esto, no pudo contener su ira y llamó a mi prometido para decirle que había sido llevada al hospital y que iba a publicar todo en internet para que no pudiera mostrar su cara en público. Tal vez por eso, mi prometido vino al hospital. Aunque estaba decepcionada por su apariencia de haber venido sin otra opción, no podía dejarlo ir. Mi madre, que había presenciado todo esto, vendió la única propiedad que mi difunto padre había dejado, la casa, después de ese día. Mi madre me dijo que vendió la casa para darme el dinero, que vaya y viva felizmente, que eso era todo lo que necesitaba, y yo no pude decirle a mi madre que no me casaría, así que solo pedí disculpas por eso y esa noche,
Ambas nos abrazamos y lloramos por un largo tiempo. Así, con mi alta del hospital, la preparación para nuestra boda con mi prometido comenzó de nuevo. Era evidente la reluctancia de mi futura suegra, y aunque mi prometido estaba demasiado ocupado con el trabajo como para ayudar con los preparativos de la boda, de alguna manera logramos llevar a cabo la ceremonia. La boda se llevó a cabo sin contratiempos y tuvimos una luna de miel maravillosa. Con el hombre que ahora es mi esposo, viajamos por varios lugares de España, Italia y Portugal. Justo cuando pensaba que lo único que quedaba era vivir bien después de regresar del viaje, comenzaron a suceder cosas absurdas que hacían que el problema de los regalos de boda pareciera insignificante. La noche que regresamos de nuestra luna de miel, fuimos a saludar a mi suegra antes de irnos a descansar a nuestra habitación, y entonces ella me dijo que no era apropiado para una pareja de recién casados vivir en la misma habitación mientras compartían la casa con mi suegra, sugiriendo que usáramos habitaciones separadas. Era la primera vez que oía algo así, y me pareció completamente absurdo. Con una expresión de incredulidad, fui a buscar a mi esposo para contarle lo que acababa de suceder. A lo que él respondió que lo que decía su madre tenía sentido. Después de eso, se fue directamente a su propia habitación, y así, de repente, terminamos usando habitaciones separadas. Pasé todo el día trabajando como una esclava. Mi suegra ni siquiera me permitía usar una aspiradora robótica, y parecía que solo se satisfacía viéndome hacer los platos y la ropa a mano. En medio de todo esto, llegó una preciosa noticia: estaba embarazada. Me preguntaba cuánto se alegraría mi esposo al escuchar la noticia del embarazo. También tenía la esperanza de que mi suegra me tratara de manera diferente. Pero al escuchar la noticia de mi embarazo, mi suegra, lejos de felicitarme, me acusó de querer atrapar a su hijo con un niño, lanzándome palabras duras. Las tareas domésticas tampoco disminuyeron en absoluto. Si intentaba preparar algo de comer, me miraba con desprecio, como si solo comiera y me relajara todo el día en casa. Incluso llegó a vaciar el refrigerador a propósito para que yo no pudiera comer. Un día, incapaz de soportarlo más, le pregunté por qué era tan cruel conmigo cuando yo también había trabajado duro antes de casarme y venir a esta familia. Respondió que yo había querido casarme y que si me sentía injustamente tratada, debería llevarme mis cosas e irme. Incluso dijo que no necesitaba un nieto. Era un matrimonio por el que había que luchar, así que me mantuve firme con la vaga esperanza de que las cosas cambiarían una vez naciera el niño. Unos días después, mi suegra dijo que tenía una cena y, por una vez, dejó la casa vacía. Pensé que debería aprovechar ese día para tener una cita con mi esposo, así que le llamé. Mi esposo, con voz de disculpa, dijo que tenía que trabajar hasta tarde esa noche. Me sentí decepcionada, pero también me dio pena, así que decidí ir a su oficina y al menos cenar juntos por un momento. Cuando casi había llegado cerca de la empresa, llamé a mi esposo para preguntarle si le apetecía comer sushi, pero en ese momento, vi al otro lado de la calle a mi esposo y a una mujer caminando muy juntos y de forma íntima. En ese momento, no pude entender qué estaba pasando y llamé a mi esposo. No contestó. Con un mal presentimiento y temblando, empecé a seguirlos. Después de caminar unos 5 minutos, entraron en un restaurante que parecía tener un ambiente agradable. Incluso entonces, en un rincón de mi corazón, pensé, debe ser por trabajo. No, para ser exacta, quería pensar eso. Pero, siguiendo al restaurante, encontré a mi suegra, quien había dicho que tendría una cena y por eso llegaría tarde a casa. Los tres parecían tener una relación ya establecida, como si se hubieran visto varias veces antes. Mi suegra, con una expresión que nunca me había mostrado, llamaba cariñosamente por su nombre a esa mujer mientras conversaban. Aunque no quería creer lo que veía, escuchando su conversación, finalmente lo entendí todo. Esa mujer era una colega y amante de mi esposo, y mi suegra la consideraba prácticamente como a una nuera. Mi suegra se lamentaba de que su hijo hubiera perdido su juventud conmigo, como si fuera una lapa, en lugar de haber conocido a esa otra mujer primero. Regresé directamente a casa. Aunque sabía que necesitaba pensar con claridad, no podía dejar de preocuparme por el bebé que llevaba dentro. Pero no pude soportar el excesivo estrés y terminé teniendo un aborto espontáneo una semana después. Entonces, mi suegra me atacó verbalmente,
diciendo que era mi culpa por no saber cuidar de mi propio cuerpo, lo que causó la pérdida del bebé. Llegado a ese punto, sintiendo que no tenía nada más que perder, me encontré incapaz de ver nada más. Así que comencé a asegurarme de obtener pruebas. Ni mi suegra ni mi esposo sabían que me había dado cuenta de su infidelidad, así que contraté a un detective privado. El detective dijo que nunca había tenido un caso tan fácil porque mi esposo y su amante se veían tan frecuentemente que, en lugar de los 100 días habituales para recopilar suficiente evidencia, logró obtenerla en solo una semana. Me trajo fotos y videos de ellos entrando a un hotel juntos. Esa noche, mezclé somníferos en la cena de mi esposo y mi suegra. Como dije antes, no podía ver nada más y no tenía intención de retirarme tranquilamente. Como era de esperar, ambos quedaron atontados después de terminar la comida y se quedaron dormidos. Aproveché el momento para sacar todos los contactos de sus teléfonos móviles. También tomé los documentos de la casa que mi suegra guardaba y me escapé. Esa misma noche, salí de la casa y me fui a un hotel. En cuanto entré en la habitación del hotel, envié las fotos que el detective me había dado a las personas que parecían ser amigos cercanos de mi esposo y a la amante, desde el teléfono de mi esposo. De igual manera, envié fotos y videos que demostraban la infidelidad de mi esposo a varios contactos desde el teléfono de mi suegra. Al día siguiente, mi teléfono era un caos de reacciones. Mi esposo y mi suegra se turnaban para llamarme y enviarme mensajes frenéticamente, alternando entre enojarse y suplicarme. Era un caos total. Así que le advertí a mi esposo que si seguía así, la próxima vez enviaría todo a sus colegas de trabajo, y le dije que dejara de molestarme. Luego llamé a mi suegra y le exigí que pusiera la casa en la que estaba viviendo, la que mi madre había conseguido con tanto esfuerzo como regalo de bodas, a mi nombre. Le grité que si no lo hacía, publicaría esas fotos en la página web de la empresa de su hijo, bloqueando así todas sus oportunidades de avanzar. Mi suegra es de esas personas que harían cualquier cosa por el éxito de su hijo. Como era de esperar, mi estrategia funcionó. Mi suegra vino directamente al café del hotel, temblando, con los documentos de la casa, varios certificados y documentos relacionados, y en ese mismo lugar, cambió la titularidad de la casa a mi nombre. Así, esa casa se convirtió en mía. Parecía que mi esposo y mi suegra habían reflexionado hasta cierto punto, y como no podía quedarme en el hotel para siempre, volví a casa después de un tiempo. Al entrar, mi esposo comenzó a mostrarse irritado tan pronto como me vio. Mi suegra también parecía haber recuperado su arrogancia, quizás porque su hijo estaba a su lado. Pero, ¿qué podían hacer ellos al respecto? Yo ya no tenía nada que temer. Les expresé con firmeza mi punto de vista a ambos. La verdad es que no tenía intención de divorciarme. ¿Para qué darles el gusto? Pensar que si me divorciara, él se casaría con su amante y los tres vivirían felices juntos, me hacía rechazar completamente la idea del divorcio. Al decidir no divorciarme, me di cuenta de que no podía vivir como enemigos toda la vida, así que pensé que debería ceder un poco en lo que pudiera. Entonces les dije esto: si pasan el resto de sus vidas reflexionando, arrepintiéndose, poniéndose en mi lugar y respetándome como esposa y nuera, entonces podría considerar poner la casa a nombre de ambos. Aquellas personas, que siempre gustan de calcular sus movimientos, reaccionaron inmediatamente a mis palabras. Dijeron que entendían, que romperían con esa mujer y me pidieron que confiara en ellos una vez más. Así las cosas se resolvieron por el momento, y los tres volvimos a vivir juntos. Después de este incidente, mi vida mejoró considerablemente. Antes, tenía que soportar las quejas y los insultos de mi suegra cuando mi esposo se iba a trabajar, pero ahora la situación se había invertido. Le asigné a mi suegra todas las tareas que yo hacía. Después de todo, ¿no eran esas tareas las que ella solía hacer antes de que yo me casara con su hijo? Yo las hice incluso estando embarazada. ¿Qué tiene de injusto? Finalmente, un día, ella me gritó y cayó al suelo desmayada. Inmediatamente llamé a una ambulancia y la llevé al hospital. Pronto recuperó la conciencia, pero sufrió un derrame cerebral que la dejó paralizada de medio cuerpo. ¿Siempre había sido tan implacable? Sentí que era el momento. Como si hubiera estado esperando, envié todas las fotos que tenía a todos los contactos en el teléfono de mi esposo.
También envié un mensaje anónimo a su amante diciéndole que haría todo lo posible para asegurarme de que nunca fuera feliz. Finalmente, ingresé a mi suegra en un asilo sin que nadie lo supiera y vendí la casa. Luego corté todo contacto con mi esposo y mi suegra. Según los rumores, mi esposo todavía me está buscando. A pesar de haber llegado tan lejos, aún siento un nudo en mi corazón al pensar que fui completamente traicionada por mi esposo y mi suegra, quienes estaban tramando un plan increíble detrás de mí. ¿Qué tipo de persona soy por no poder perdonarlos sinceramente y por haber causado un daño significativo en la vida de estas dos personas? ¿Soy realmente una mala persona? Parece que tuve éxito en mi venganza hasta cierto punto, pero ¿por qué me siento tan incómoda? Gracias por escuchar esta larga historia. Esto es todo por hoy. Si te suscribes y das like, serás notificado cuando regresemos con mejores historias en el futuro. Gracias.